Seguimos trabajando sobre temas vinculados con el equilibrio ácido-base en solución acuosa. En este video vamos a aprender algo sobre los procesos de hidrólisis de sales. Como vinimos haciendo en los videos anteriores, vamos a acercarnos a un problema resolviendo concretamente una situación particular. En este caso vamos a calcular las concentraciones de todas las especies presentes en una solución acuosa 0,1 molar de acetato de sodio. El acetato de sodio es un electrolito fuerte en el sentido de que cuando uno coloca acetato de sodio en solución acuosa, se disuelve disociándose completamente para dar lugar a la formación de iones acetato y iones sodio. Los iones acetatos son a esta altura viejos conocidos nuestros, los hemos presentado como la base conjugada del ácido acético. En la medida en que ácido acético y acetato son pares conjugados vinculados en un proceso ácido-base, es de esperar que el anión acetato presente un comportamiento básico. Este comportamiento puede manifestarse claramente cuando uno representa el proceso ácido-base con esta ecuación asociada a lo que denominamos el proceso de hidrólisis del anión acetato. Proceso de hidrólisis que no tiene ningún misterio, simplemente refleja el comportamiento del acetato como una base débil, recibiendo un protón de la molécula de agua para generar su ácido conjugado, el ácido acético, y aniones oxidrilos. En este proceso de recibir un protón de parte de la molécula de agua, uno puede ver la ruptura, la hidrólisis del agua asociada al comportamiento ácido-base del anión acetato. Si uno mira los dos procesos, la ecuación de arriba en la cual describimos el comportamiento ácido-base como una reacción ácida del ácido acético, y la ecuación de abajo en donde lo describimos como hidrólisis del anión acetato, que es la base conjugada del ácido acético, enseguida empezamos a sospechar que las constantes de equilibrio asociadas a los dos procesos, Ka para el caso de arriba, Kb para el de abajo, deben tener un algo que ver, deben estar de alguna manera vinculadas numéricamente, porque en el fondo involucran en los dos casos las concentraciones de ácido acético y de acetato. Vamos a mostrar que efectivamente esto es así con un argumento muy simple. La ecuación número 1 no es otra cosa que la reacción que hemos escrito en videos anteriores para representar el comportamiento del ácido acético como un ácido de Bronsted. La ecuación número 2 es la que acabamos de describir en la transparencia anterior como la reacción de hidrólisis del anión acetato. La reacción número 3 no es otra cosa que el proceso de autodisociación del agua. Si uno mira las reacciones 1 y 2, identifica rápidamente al ácido acético como reactivo en la de arriba y producto en la de abajo, y al acetato como un producto en la de arriba y reactivo en la segunda, de manera tal que la suma de las reacciones 1 y 2 conduce inmediatamente a la reacción que está abajo. Tenemos un proceso, la autoprotólisis del agua, que podemos describir entonces como la suma de dos reacciones cuyas constantes de equilibrio conocemos. De manera tal que la constante de equilibrio asociada a la autoprotólisis del agua tiene que ser necesariamente el producto de las constantes de equilibrio de las dos reacciones 1 y 2 que representamos aquí arriba. Han llegado a esta misma conclusión cuando trabajaron algunas situaciones concretas, al recorrer las problemáticas asociadas en general al equilibrio químico, y lo han hecho de una forma muy similar a como está representado aquí abajo, simplemente recordando
que cada proceso tiene asociada una variación de energía libre, que la energía libre es una función de estado, de manera tal que la variación de energía libre para el tercer proceso puede escribirse como suma de las variaciones de energía libre de los dos procesos de arriba, y utilizando en algún momento el vínculo que existe entre el delta G0 de un proceso y la constante de equilibrio asociada al mismo. K por KB resulta entonces igual a KW. O, tomando menos logaritmo de los dos miembros de la igualdad, PKA más PKB tiene que ser igual a PKW, una magnitud que a 25 grados adopta el valor de 14. Ahora bien, si el producto Ka por Kb es constante, eso conduce inmediatamente a decir que Ka y Kb son inversamente proporcionales uno al otro. O dicho de otra manera, cuando un ácido tiene una constante de acidez más grande, su base conjugada tendrá una constante de hidrólisis más pequeña, que es lo que de alguna manera está representado en esta tabla. Volvamos al problema cuantitativo que nos propusimos al principio de esta historia. Queremos evaluar la concentración de todas las especies presentes en una solución de acetato de sodio de una concentración conocida igual a 0,1 molar. El hecho de que se ponga en juego el comportamiento como electrolito fuerte del acetato de sodio y después la reacción de hidrólisis del anión acetato nos podría hacer pensar que la resolución de esta situación es más complicada, es más difícil que las que venimos encarando en el video anterior asociadas a ácidos débiles y bases fuertes y bases débiles. Vamos a ver que en realidad la complejidad es esencialmente la misma si somos prolijos y seguimos los pasos, seguimos la metodología que desarrollamos hasta ahora. ¿A qué me refiero con esto? Empecemos por plantear los procesos químicos que tienen lugar en la solución. Son tres ecuaciones las que tenemos que tener en cuenta: la reacción de disociación del acetato de sodio, la reacción que representa el comportamiento ácido-base del anión acetato para dar lugar a la formación de ácido acético y iones oxidrilos, y finalmente la autodisociación del agua. Cada uno de estos procesos puede tener o no una constante de equilibrio. El primero, por ser tan favorable termodinámicamente, decimos que es completo, esto es, el acetato de sodio es un electrolito fuerte y se disocia completamente en solución. Las dos ecuaciones que siguen más abajo sí tienen asociadas una constante, Kb para el proceso de hidrólisis del acetato, que con la relación que estuvimos deduciendo en las transparencias anteriores, podemos estimar como igual a 5,62 por 10 a la menos 10, y Kw, la constante de autoprotólisis del agua que ya conocemos y que vale 1 por 10 a la menos 14. Es fácil contar la cantidad de especies cuyas concentraciones tenemos que determinar. Son 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos hasta ahora dos ecuaciones. Vamos a tener que complementar estas ecuaciones con balances. Tendremos que escribir tantos balances independientes uno del otro como hagan falta para tener el número correcto de ecuaciones que nos permitan despejar todas las incógnitas. La más sencilla de escribir es la ecuación número 5, que corresponde al balance de carga. Simplemente tenemos que identificar cuáles son las especies con carga positiva, hidróneo y iones sodio, las especies con carga negativa, oxidrilos y acetatos, y plantear que la suma de las concentraciones de especies con cargas positivas iguala a la suma de concentraciones de especies con carga negativa para reflejar de alguna manera la condición de electroneutralidad. Planteamos además dos balances de masa adicionales. El primero es el balance de masa de sodio. Todo el sodio que está presente en la solución está presente como ion sodio libre, y es igual a la cantidad total que agregamos de acetato de sodio al principio, de manera que esto se refleja en el balance de masa como la concentración de sodio es igual a C0, en este caso 0,1 molar. El segundo balance de masa que podemos presentar es el balance de masa
de acetato, equivalente al que planteamos cuando tratamos el equilibrio ácido-base del ácido débil, o el problema de la resolución del equilibrio ácido-base del ácido débil ácido acético en agua. Simplemente lo que vamos a plantear es que las dos posibles formas en que se presenta el acetato, esto es como acetato libre o asociado a un protón en el ácido acético, las dos concentraciones sumadas tienen que igualar a la cantidad total de acetato presente desde el principio en la solución, a la concentración analítica de acetato con la que construimos la solución. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, tenemos todo lo que hay que tener para poder encarar la resolución, pero vamos a hacer todo lo posible por simplificarla, despreciando aquellas especies que en sumas o en restas, esto es esencialmente en balances, sean despreciables frente a otras. La solución nosotros esperamos que sea alcalina, porque al fin y al cabo el acetato se comporta como una base débil. Esto quiere decir que oxidrilos va a ser más grande que protones. Aceptemos por un rato que protones va a ser realmente bastante más chico que oxidrilos y despreciémoslo en el balance de carga. De la misma forma que hicimos en los ejemplos anteriores, podemos usar ahora los dos balances de masa y el balance de carga una vez realizado el desprecio para expresar la concentración de anión acetato y la concentración de ácido acético en función de oxidrilos. Una vez que tenemos estos dos vínculos entre acetato y oxidrilo y acético y oxidrilo, podemos reemplazarlo en la expresión de la constante de basicidad, de manera tal de construir una ecuación donde la única incógnita sea la concentración de oxidrilo que queremos determinar. La forma funcional de la ecuación con la que nos encontramos ahora nos resulta totalmente familiar. Es esencialmente la misma ecuación que resolvimos en los ejemplos anteriores en que trabajamos con ácidos o con bases débiles. Podríamos reordenarla y llegar a un polinomio de grado 2 y encontrar sus raíces, pero en este caso en particular les propongo que exploremos una simplificación adicional. La solución es alcalina, pero la constante de basicidad que determinamos como aproximadamente 10 a la menos 10 es lo suficientemente baja como para suponer que esta solución de una base tan débil va a generar una concentración de oxidrilos más grande que la concentración de protones, pero que de ninguna manera va a igualar a la concentración analítica 0,1 molar de la sal que colocamos al principio. Entonces, en esta expresión tomaremos el denominador y vamos a despreciar la concentración de oxidrilos respecto de ese cero. Por supuesto, como cualquier otra aproximación, es algo que deberemos verificar para ver si es necesario retroceder un paso y resolver el sistema de otra manera. Una vez que establecemos que KB es igual a oxidrilos al cuadrado dividido C0, despejar la concentración de oxidrilos pasa a ser trivial. ¿Sí? Oxidrilos resulta, al operar de esta manera, 7,5 por 10 a la menos 6 molar. Primer resultado importante, 7,5 por 10 a la menos 6 molar es definitivamente mucho más chico que 0,1 molar, es definitivamente más de 100 veces más chico que 0,1 molar, así que este segundo desprecio que acabamos de hacer está validado. ¿Sí? Pero todavía nos resta comparar el valor de oxidrilo con la concentración de protones. Si usamos la expresión de KW, podemos despejar, una vez conocido oxidrilos, cuánto vale la concentración de protones. Si oxidrilos vale del orden de 7,5 por 10 a la menos 6 molar, podemos despejar una concentración de protones igual a 1,33 por 10 a la menos 9 molar. Otra vez nos encontramos con que la concentración de protones es muchísimo más chica que la concentración de oxidrilos y podrán verificar que protones es al menos 100 veces más chico que oxidrilos, simplemente dividiendo las dos concentraciones que acaban de obtener o que acabamos de obtener. De manera tal que las dos suposiciones que hicimos se validan
Esencialmente el valor de oxidrilo que obtuvimos es el que corresponde a la solución, y el uso ahora de las expresiones que hemos obtenido a lo largo del desarrollo del problema nos permite calcular la concentración de ácido acético en el equilibrio y la concentración de acetato en el equilibrio. Y por supuesto, el menos logaritmo de la concentración de hidronio nos devuelve el pH de la solución, 8.88. Déjenme presentarles ahora un caso muy similar de una sal que al disolverse genera dos especies, una de ellas con comportamiento ácido-base como el ion amonio. Calcularemos ahora la concentración de todas las especies presentes en una solución acuosa de cloruro de amonio de concentración analítica 0,1 molar. El catión amonio, es un viejo conocido también, es el ácido conjugado del amoníaco. El proceso ácido-base lo escribimos en su momento como la reacción en la que se pone de manifiesto el comportamiento como base de la molécula de amoníaco para dar lugar a la formación de amonio más oxidrilos, y estaba caracterizado por una constante de basicidad. Podemos presentar ahora el proceso en forma alternativa como la reacción ácida del ion amonio, que al reaccionar con agua le transfiere un protón para generar iones hidronio y liberar amoníaco al medio. Igual que en la situación anterior en que analizamos el comportamiento del anión acetato, los valores de estas dos constantes, Kb y Ka, están relacionados entre sí. Ka por Kb es igual a Kw, lo que nos permite obtener numéricamente el valor de la constante de acidez del ion amonio a partir de la constante de basicidad de la molécula de amoníaco. El resto del problema es completamente análogo a la situación que acabamos de presentar. 5 especies cuyas concentraciones necesitamos determinar, 2 condiciones de equilibrio que establecen vínculos entre estas concentraciones, 3 balances que podemos agregar para determinar el sistema. 2 son los balances de masa, el balance de masa de iones cloruro y el balance de masa de amoníaco, y el tercero es el balance de carga de la solución, poniendo en juego todas las especies cargadas que aparecen asociadas a los procesos que escribimos más arriba. Podemos despreciar en este caso oxidrilos respecto de protones, entendiendo que el amonio se comporta como un ácido débil y por lo tanto esperamos que el pH sea menor que 7. Eso nos lleva a una expresión muy análoga a la que trabajamos en el caso anterior. Nuevamente aquí un segundo desprecio, en este caso de protones respecto de C0, entendiendo que una constante de acidez tan baja va a conducir a soluciones ácidas, pero no tan ácidas como para que el valor de la concentración de iones hidronio sea comparable a 0,1 molar, de forma tal que la expresión se simplifica y podemos despejar fácilmente la concentración de hidronio, que resulta igual a 7,5 por 10 a la menos 6, verificando la segunda de las suposiciones que hicimos, la que hicimos aquí arriba. Y a partir de este valor y la expresión de Kw podemos despejar oxidrilos para validar la primera de las suposiciones que hicimos. Una vez que tenemos todas estas hipótesis verificadas, calculamos simplemente usando las expresiones que hemos manipulado a lo largo del problema las concentraciones de amonio y amoníaco, y terminamos con la resolución una vez que evaluamos el pH de la solución como menos el logaritmo de la concentración de hidrógeno. Acabamos de presentar dos situaciones que en el fondo no le agregan ningún tipo de complejidad y que resultan en soluciones numéricas totalmente análogas a las que habíamos hecho antes. ¿Qué aprendimos cuando recorrimos estos ejemplos? Aprendimos que la sal de un ácido débil, en este caso el ácido acético, se porta como una base débil, ¿sí? Permítanme remarcar acá ácido débil monoprótico, porque cuando miramos el ácido acético es una especie que es capaz de intercambiar a lo sumo un protón con el agua, pero no más que eso. Todavía no parece ser muy relevante, pero rápidamente vamos a ingresar en el mundo en el cual las especies que tienen comportamiento ácido-base pueden intercambiar más de un protón con el solvente, y hablaremos en ese caso de ácidos tripróticos y en general polipróticos.
Aprendimos también que la sal de una base débil, en el ejemplo que trabajamos nosotros amoníacos, se porta como un ácido débil, ¿sí? Y por supuesto también aprendimos que entre la constante Ka y Kb asociado a un par ácido-base conjugado existe un vínculo matemático de manera tal que su producto es constante e igual a Kw. Más allá de eso, los problemas se resuelven en forma totalmente equivalente a lo que habíamos trabajado antes para las soluciones de ácidos débiles monopróticos y de bases débiles.